BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile. Muy buenas noches. Durante toda la semana se está desarrollando la asamblea plenaria extraordinaria de los obispos. Ahí están todos en Punta de Tralca. ¿Tiene algún sentido esto? Es que yo tengo mis dudas si tiene algún sentido, porque en una de esas, en un tiempo más, no hay ninguno. Están todos fuera, o la mayoría. Cuando digo un tiempo más, es en poco tiempo más. La cantidad de obispos renunciados, el Papa está paralizado, no les acepta la renuncia, no se sabe, se las pide. Bueno, el ex canciller del arzobispado de Santiago preso. ¿Usted se imagina ver al ex canciller preso, con una chaqueta de preso, con una capucha, como un delincuente vulgar común? Y parece que sí lo es, un delincuente vulgar y común. Marcial Sánchez es doctor en Historia y es experto en temas de la Iglesia. Nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Tomás, y gracias por esta invitación. ¿Tiene algún sentido esta asamblea plenaria extraordinaria? Se juntan, pero una de esas cada uno o muchos de ellos tienen fecha de vencimiento, entonces, ¿qué sentido puede tener? Yo creo que el sentido que tiene es que se junten, no se habían visto después de haber ido a Italia, y sabemos que hay posturas distintas, de acuerdo, dentro de los obispos, y también sabemos que en el primer día hubo disenso entre algunos de ellos con respecto a lo que tenía que hacerse, no solamente con el tema de las víctimas, sino lo que tenía que hacerse de aquí hacia adelante. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema interesante de abordar. Yo creo que hay alguno que quería conversar con otro y plantearle un par de temas, de acuerdo que probablemente no hiciste esto, bueno, en fin, o cómo podemos ponernos de acuerdo. En base a eso, yo creo que es bueno que se reúnan. Pero como tú muy bien dices, yo no sé de cuántos o cuántos van a quedar, porque así como están las cosas, yo creo que deberían venir a lo menos unas 5 o 6 personas más que debería aceptársele la renuncia. El problema es el tiempo del Vaticano. El Vaticano se ha tomado harto tiempo en esto y eso lo podemos conversar. Yo no entiendo al Papa. O sea, No eres el único en todo caso. en esto, porque en otras cosas uno puede tener Sí. unos disensos enormes, pero estamos hablando de esto. Resulta que el Papa les manda un documento que es cuero diablo. Así es. Les dice de todo. Así Yo no es. había visto a nivel de Papa un lenguaje tan duro con respecto a algunos hermanos en la fe, porque esos son durísimos, con nombre y apellido, porque está dirigido a, no está hablando en general. Y resulta que renuncian todos, vuelven todos renunciados, y acepta la renuncia de 4, 2 por razones de edad, y otros 2 que se van, no sé, y nada más. Entonces está el Papa como petrificado. Pero claro, las cosas petrificadas son aquellas de los miles y miles de años. ¿Qué le pasó al Papa? ¿Sabes lo que pasa, Tomás? Que ¿Qué le pasa? A ver. el Papa no se quiere equivocar. El Papa se equivocó fuertemente con Barros, ¿ya? Y se equivocó cuando vino a Chile frente a los mismos medios, frente a ustedes. Defiende a Barros. El Papa no se quiere equivocar. Y lamentablemente en ese no se quiere equivocar está buscando las personas adecuadas. Yo te digo por conocimiento de fe que efectivamente en el Vaticano hay una comisión que está preocupado de este tema, de acuerdo, la Comisión Chile existe, de acuerdo, y están viendo cuáles son los mejores hombres. ¿Cuesta encontrar personas adecuadas para hacerse cargo? Claro que cuesta. Imagínate que tuvo que nombrar administradores apostólicos que vienen del mismo grupo que él efectivamente les dijo lo que les dijo en Roma, latamente, que ya lo hemos conversado, y que les dijo que habían perdido el foco, y el foco es Cristo, la psicología de la élite y todos estos elementos. Bueno, ese documento tan fuerte, todos ellos lo conocieron y tuvo que tomar de ahí. ¿Por qué tuvo que tomar de ahí? Porque probablemente es que no había otra persona inmediatamente para poder hacerlo. Y se llevó, por ejemplo, a Monseñor Concha, que entre paréntesis al franciscano, que yo creo que era la mejor persona para poder tomar Osorno, y creo que hasta ahora, por lo que tengo antecedentes, está haciendo un trabajo bastante interesante. Creo que está haciendo la pega, ¿de acuerdo? Para que lo colocaron ahí. Pero, ¿quién llega? ¿Quién llega a Santiago, por ejemplo? ¿De acuerdo? ¿Quién se hace cargo de algunas diócesis importantes que debería salir la gente? O deberían salir estos obispos y estos arzobispos. Ese es el problema. Ay, pero hablemos, por ejemplo, de lo que pasó en Talca. Nombra a Galo Fernández. Sí. Y resulta que es el mismo señor que dice
que Óscar Muñoz se va por razones personales, familiares, dice. No eran razones familiares, a menos que se considere una razón familiar abusar de sobrino. Lo que pasa es lo siguiente, que yo creo que acá hay un problema de cómo yo digo las cosas y cómo yo tengo que decir las cosas. Yo creo sinceramente que durante mucho tiempo la iglesia chilena tuvo un problema muy serio, ¿de acuerdo? Que era mostrar una cara que no era, ¿ya? Y yo creo que Galo Fernández responde en base a esa dinámica, que es una dinámica que la podríamos llamar de afuera desde ocultamiento, o es una dinámica que podríamos llamarla afuera como la sombra, como yo lo he llamado, la gran sombra oscura. Ahora, esa dinámica se mantuvo durante mucho tiempo y todavía se mantienen algunos obispos que siguen absolutamente ensimismados, como les dijo el Papa. En el caso de Galo Fernández, es cosa de ver, por ejemplo, un reportaje de un canal de televisión que tuvo que ver con el tema de las mujeres y ver en la cara a Galo Fernández de sorpresa. Ahí no hay sorpresa alguna, eso ya lo habíamos sabido antes y efectivamente ese trabajo periodístico hecho denota una realidad, que son las mujeres dentro de la iglesia y una realidad que él conoce. Por lo tanto, yo espero que efectivamente ese obispo nombrado por el Papa haga el trabajo que tiene que hacer. No lo puede hacer después de lo que dijo, después de la mentira. A ver, pero después de todo lo que ha pasado, todo, porque al 2 de enero había pasado de todo ya. Así es. Que siga mintiendo. Y ese es el nuevo hombre para Talca. Bueno, ahí ¿Qué está, culpa tienen los ahí está, pobres, los pobres católicos de Talca? Claro. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que culpa tienen los feligreses, efectivamente, una decisión que viene del Vaticano y también colocar algunas personas que probablemente tienen este tipo de dichos y probablemente algunas acciones que no conocemos. Mira, vuelvo a repetirte, el gran problema de donde partió la conversación, el gran problema del Papa es que no tiene hombres, ¿de acuerdo? Para poder colocar. Imagínate cuánto se ha demorado en Santiago. Monseñor Sati debería haber salido, ¿de acuerdo? Y debería haber salido Monseñor Sati en el momento que sale el canciller, él debería haber salido. O en el momento que lo llama el fiscal área, él debería haber salido. Y seguimos esperando. Y yo creo que va a salir pronto. Cuando se produjo la incautación de documentos por parte de la Fiscalía en Villarrica y en Temuco, la última, ¿qué explicación dio el Ministerio Público? Que habían pedido colaboración y no hubo colaboración. Esto sucedió hace algunos días. O sea, la Iglesia por un lado dice que va a colaborar y por otro lado en la práctica no lo hace y tiene que haber una medida que es de fuerza, porque el allanamiento es una medida de fuerza, porque no colaboran para incautar documentos. Es que está el tema del ocultamiento. Pero que siguen igual entonces. ¿Cuánto oculto? Yo no te he dicho lo contrario. Yo te he dicho que efectivamente hoy día el Papa no tiene a quién y más aún nosotros estamos viendo todavía obispos que están absolutamente ensimismados, siguen en su propia dinámica. Es cosa de mirar hoy día, por ejemplo, algunas declaraciones de algunos de ellos. Antes de entrar, y uno dice, a ver, perdón, ¿qué realidad conocen? O conversar con laicos, y no necesariamente víctimas, sino con laicos que están trabajando sus respectivas diosas y la verdad es que ven que estos obispos están absolutamente perdidos, no son capaces de poder dimensionar el problema que existe. Mira, se juntan ahora en Punta Tralca tratando de ver cuáles son las causas, ¿no es cierto? Y cuáles son efectivamente las dinámicas de por qué sucede esto. Las personas que son invitadas, yo no veo ningún historiador ahí, no veo ningún sociólogo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para poder explicarle cuáles son las causas. Que nosotros, a la luz de todas las investigaciones que hemos hecho, nosotros tenemos algunos lineamientos de causa, ¿de acuerdo? Y esos lineamientos de causa pueden ayudar perfectamente a poder mirar hacia adelante. Porque yo puedo hoy día, efectivamente, arrodillarme ante la cruz, bien, yo puedo volver a pedir perdón, pero si yo pido perdón sin acción, estamos mal. Y eso es lo que le pasa a este obispado. ¿Y qué pide el mundo laical? ¿Y qué piden las víctimas? Aparte de la reparación legítima que piden las víctimas y el conocimiento, no el desconocimiento del sufrimiento de ellos, es un elemento, la base de lo que está pidiendo un cambio, pero un cambio de raíz. No es un cambio cosmético como el que tú estás mencionando, es un cambio de raíz, que no pasa necesariamente por lo estructural, y lo estructural es cambiar un obispo de cada lado, sino pasa por la profundidad. No olvidemos que la Iglesia Católica chilena tiene el 40 y 100% de adhesión, más o menos a lo mejor bajó un poco, pero es harto, ¿ya? Y además ha sido ente moral durante toda la historia de Chile, o por lo menos de la llegada de los españoles. Entonces, esa situación, ¿de acuerdo? No podemos dejarla soslayar. Y por eso es que habló el presidente, y por eso que hablan los diputados, los senadores, y se empiezan a subir todos al carro en la medida de, efectivamente, ya se empezaban a dar cuenta que el problema era un poco más grave que mirarse hacia adentro y buscar un camino. Con todos los líos que tiene el Papa para nombrar gente que no tiene, que no encuentra, bueno, pero resulta que la realidad le impone al Papa también cierta presión. Por ejemplo, Tedeum, ¿no es cierto? Sí. Tedeum. ¿Puede estar Esati en el Tedeum? No, pues no puede estar. Ahora, ¿puede
guardarse en un cajón a Esati y viene otro, no, porque No, ¿cómo va a tampoco guardar el puede. cardenal? No puede, ¿no es cierto? No puede. Entonces, tiene que nombrar a alguien Así antes de es. septiembre. Así es. O sea, el Papa está condicionado. Así es. Y el Papa está condicionado por dos motivos. Uno es por lo que... Primero, el Papa está condicionado por las víctimas, porque las está colocando en el principio. Las víctimas le están diciendo que tiene que irse a Sati. Es decir, ahí tenemos un elemento, que es encubridor, dice. Segundo elemento, eso se hace real en la justicia a través del llamado del fiscal Arias. Listo. Y tercer elemento, que es el elemento que creo yo que es el detonante total, que es cuando el presidente le dice al Papa, bueno, hay que tomar decisiones, aunque yo voy a respetar sus decisiones, pero hay que tomar decisiones, es decir, ¿hasta cuándo vamos a ir con esto, en nuestras palabras? Por lo tanto, ya está absolutamente presionado, porque ya no es un problema de la Iglesia, es un problema de Estado, porque también tenemos el mundo los parlamentarios, ¿sí? Tenemos todos los elementos del Estado que están frente a esto. Por lo tanto, Sati obviamente no puede llegar. Más aún yo creo que Sati debería salir, mira, una semana, 2 semanas, no le doy más que eso, porque no puede, porque la verdad que también es para él. Esa persona hoy día está absolutamente siendo presionada. Imagínate lo que sucede si él llega el 21 como arzobispo Santiago. ¿Ya? Y suponte que, no sé, el fiscal Arias considera que de imputado pasa a otro proceso. Vas a tener el primero en la historia, cardenal y arzobispo, y yo sinceramente creo que ya el Papa, al verlo en la página, no sé, el Vatican News, de acuerdo, en portada, verlo como imputado, a ninguno le gustó esa fotografía y menos al sumo pontífice. Esa es otra presión. Por lo tanto, yo creo que el Papa tiene que tomar decisiones. Y me atrevería a decir que las decisiones vienen pronto. Vamos a hacer un alto y dejar 2 preguntas planteadas. La primera, ¿qué tan profundo es esto? Porque se habla, claro, de la cúpula. ¿Es la cúpula? ¿Es solamente esa cúpula? ¿Qué relaciones hay? ¿Qué penetración tiene todo esto en el mismo Vaticano, en el corazón del Vaticano? Segunda pregunta. ¿Es que a lo mejor aquí, en realidad, todo esto se puede explicar por un problema de fe? Volvemos en un instante. Conversamos de la Iglesia con Marcial Sánchez, la crisis de la Iglesia, y una de las 2 preguntas que quedó pendiente es la siguiente. ¿Qué tan profundo es todo esto? ¿Por qué lo digo? Porque hace mucho rato que se habla de cofradías al interior de la Iglesia que tapan aberraciones. Hace mucho rato que en la Iglesia pasan cosas. ¿O acaso no apareció un banquero vinculado a la Iglesia colgado a un puente sobre el Támesis en Londres? ¿O acaso en algún momento un otro banquero relacionado con la Iglesia no apareció envenenado en una cárcel italiana de máxima seguridad? ¿O acaso el jefe de la Guardia Vaticana, el jefe de los suizos, no apareció asesinado? Podría seguir, es una lista larga. ¿Quiénes están en el Vaticano protegiendo o son solamente los chilenitos? Bueno, lo que pasa es que la crisis es una crisis profunda. Y es una crisis tan profunda que el mismo Papa Francisco le ha costado llevar adelante algunas reformas internas. Tú te recordarás el tema del Banco Vaticano, lo que costó. El Banco Vaticano le costó la salida del Papa Benedicto. Esa es la salida, no es el tema de los abusos, porque en el tema de los abusos él hizo tolerancia cero y funcionó. Y el Papa Francisco, cuando toma el papado, él se impone varias cosas. Y entre las cosas que se impone, obviamente trata de sacar adelante algunas, pero esta que tiene que ver con los abusos, es fundamental. Y es fundamental porque había que continuar el trabajo que estaba haciendo el Papa Benedicto. El problema es que dentro de esa dinámica, el problema que se presentaba ahí era cómo hacerlo, con quién hacerlo, esa es la pregunta, y ahí apuntas tú. Y él junta un grupo, de acuerdo, de cardenales, dentro de los cuales tenemos uno, Errázuriz, y tenemos a uno que es, de acuerdo, que está vinculado, de acuerdo, en fin.
lamentablemente no fueron probablemente las mejores personas. No, no fueron las mejores personas, pero sí hay algunos que están bien ahí. Y están haciendo un... Él dijo, vamos a hacer una reforma en la curia. Pero es Espérate, creíble déjame todo seguir esto. con el tema de la profundidad. ¿Y qué pasa? En el tema de la profundidad se produce una situación de que efectivamente dentro del Vaticano hay redes, y esas redes no te dejan gobernar. Y el Papa Francisco efectivamente bien atado de mano ha estado frente a ciertos temas. La gran crítica que hoy día existe al Papa Francisco en algunos círculos de la Iglesia, fundamentalmente en el mundo alemán, ¿de acuerdo? Y también en el mundo sudafricano, es que es un Papa demasiado liberador y que se ha acercado mucho y se está saliendo del dogma. Y sinceramente creo que el Papa ha tratado de alguna u otra forma de avanzar. Ahora, todos estos elementos que tú planteaste al principio son reales y podríamos colocar otros elementos. Cuando tú llegas ahí, tú sabes perfectamente que tienes que cuidarte las espaldas, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes cuidan las espaldas del Papa? Y ahí tú vienes a Bertemo, tienes a Chicluna y te puedo nombrar otros, que son las personas que de alguna u otra forma han ayudado al Papa en ciertos referentes. Pero por eso que el Papa además, que la gente dice, mire qué bonito el Papa que dice que recen por él. No, el Papa dice que recen por él porque la situación es demasiado compleja adentro. Y si no rezan por él, obviamente, como él dice, el poder de la oración, hey, ¿cómo hago esto sin el poder de la oración? Todos los días, cuando él hace una homilía y él dice algo profundo, siempre vas a tener una crítica. Es cosa de seguir, ¿de acuerdo?, los portales y siempre vas a tener alguien que lo va a criticar y le va a decir. Hace poco murió en Roma el que fuera obispo de Boston, cardenal. Así es. Estaba perseguido por la justicia norteamericana y el Vaticano lo protegió. Así es. ¿Por qué lo protegió el Papa Francisco? Lo que pasa es que no tengo los antecedentes de cuál fue la protección y cómo se protegió. Fue al funeral de él, ¿eh? Cuando murió. Ese es un tema que yo no me enredo. Yo creo que uno puede ir al funeral de cualquiera. Sí, ¿ya? pero estaba protegido en Roma. Sí, pero Lo uno puede ir al sacaron funeral, pero puede ir uno al funeral de cualquiera. Está Yo bien, la verdad pero- que en eso no me enredo, ¿de acuerdo? Porque ya muerto está, o a lo mejor a verificar que se murió, ¿de acuerdo? Son dos elementos, ¿ya? Pero efectivamente tú tienes razón, es decir, el Papa Francisco venía entrando y se encontró con este elemento y se encuentra con esta situación. ¿Sabes lo que pasa? Es que es lo mismo que pasa con Barros. ¿Quién es el que informa al Papa sobre ciertos elementos o ciertas situaciones? Cuando tú tienes el tema Barros y tú dices, bueno, ¿quién le informa al Papa con respecto al tema Barros? La Conferencia Episcopal, serios problemas. ¿Quién le informa? Monseñor Escapolo, serios problemas. ¿De acuerdo? ¿Quién le informa? Cada uno de los obispos, más problemas. Entonces, ha tenido que llegar gente de fuera para que informe directamente, ¿de acuerdo? Laicos que le informan a Bertemo, a Chicluna, de lo que está sucediendo acá, periodistas que están en comunicación. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Porque hay personas que no son creíbles y hay desinformación. Y todos estos elementos obviamente llevan a cometer errores, ¿ya? O sea, Y son errores graves. Hay un problema de fe. ¿Acaso no hay algunos sacerdotes, puede ser obispos, que pierden la fe? Siguen ahí, ¿qué van a hacer? Perdí la fe, me voy. El Papa pierde la fe, que se va a ir, imposible. Entonces siguen con una mecánica, pero que en el fondo, ese asunto de que la población ha perdido la fe, hay menos católicos, pero a lo mejor está pasando al interior de la Iglesia Católica, personas que pierden la fe y que simplemente se transforman en unos funcionarios. Esa pregunta es excelente y te voy a explicar por qué, pues estoy de acuerdo contigo. Yo creo que efectivamente estamos frente a algunos obispos que lamentablemente han perdido la fe y solamente es la fe de aquí hacia afuera. Porque cuando tú los ves en la acción, tú no los ves con la gente, no los ves efectivamente en el voto de pobreza como corresponde, tú no los ves directamente siendo capaces de poder responder a una cotidianidad, los ves absolutamente en su mundo, ¿de acuerdo? Con, como lo dije yo en alguna oportunidad, con los autos, ¿de acuerdo?, muy caros, teniendo sacerdotes que ganan 250.000 pesos, 40.000 pesos algunos, y la verdad que, y tú los ves en su mundo, encerrados, tratando de administrar. Y ahí el Papa es cuando habla de pastores. A mí no me gusta la palabra pastores, ¿eh? El pastor es otra cosa. No, personas que efectivamente sean curas de alma, de que sean efectivamente evangelizadores en el mundo actual, en un mundo como dijo Juan Pablo II en su momento, un mundo capitalista, como ha dicho este Papa, en este mundo cosista, este mundo neoliberal, en donde el éxito está ahí. Bueno, un hombre de Dios, un hombre que profesa la fe, tiene que ser capaz de poder profesar la fe en la acción. Y lamentablemente, varios de estos obispos no se les ve eso. Y eso es lamentable. Y ahí es cuando uno echa de menos obispos anteriores de otros tiempos, cuando uno lee... ¿Se le ve o no eso? Sabes que Sati tiene una historia bien particular. Porque cuando yo tomo la carrera de Sati, efectivamente Sati tiene una carrera en la cual tú lo ves que hasta antes de llegar a Roma,
o mejor dicho, me atrevería a decir hasta el año 1991, en donde tiene incidencia directa, de acuerdo cuando es llamado, si no me equivoco, como cosecretario del cardenal Errázuriz. Tú tienes todo un caminar muy fuerte, más aún fue confesor del cardenal Silva Enríquez. Silva Enríquez pide un confesor y llega este joven de 36 años que lo confiesa. Bien, de acuerdo, un hombre que estaba caminando, pero algo pasó en Roma y eso probablemente fue este desconocimiento, de acuerdo, de ese lugar que lo puede llevar a esto. Y cuando llega después, ¿te acuerdas que cuando él estuvo en Concepción, él ayuda, de acuerdo a muchos conflictos que hay en Concepción, él ayuda, a uno fundamentalmente, él ayuda y llegan a acuerdo. Y él cuando llega de arzobispo a Santiago, todos esperaban, o un grueso, de acuerdo, esperaba, de que fuese efectivamente el arzobispo que se necesitaba. Al poco andar no fue así. Es que lo que ¿Qué pasa, pasó ahí? los italianos que conocen harto la Iglesia Católica, dicen Roma veduta, fede perduta. Así es. A ver, si alguien entra al Vaticano en Roma, hay una sensación de que el principal templo católico no es una iglesia, ni es un templo, sino que un objeto de observación artístico, turístico. Maravilloso. Maravilloso, Maravilloso. pero artístico. Pero no hay al interior ningún aire de religiosidad, de santidad, de respeto, ni mucho menos. Y el Vaticano ha permitido eso. Porque yo me imagino que el Vaticano lo que debería hacer es, lo pienso hace tiempo, para los católicos, ¿no?, que haya misas, pues, misas permanentes, que la gente vaya a rezar. El Vaticano, no, nadie va a rezar ahí. Todos van a mirar los mosaicos, etc. Entonces, si la Iglesia permite todo eso, es que tiene cáncer por dentro desde arriba. Mira, la verdad que... Entonces, los que tienen cáncer van a arreglar esto. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que efectivamente cuando tú miras el Vaticano es uno de los acervos culturales más grandes que tiene la humanidad. Y eso lo hemos visto en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo efectivamente se cuidaron ahí grandes obras de arte. Y por eso existe un gran museo y existe una gran biblioteca. Pero tú, fundamentalmente, cuando te refieres a lo que es la misa permanente, claro, hay misas, pero probablemente falta fe. Y entramos al fetismo, ¿de acuerdo? Que es una acción de fe, pero no es una acción de profundidad de fe. Estoy de acuerdo en eso. La pregunta es ¿por qué el Vaticano llega a eso? La respuesta está dada. Es decir, se ha ido, de alguna otra forma, el Vaticano también ha sido consumido, ¿de acuerdo?, por la cotidianidad y no ha sido capaz de poder mantener el estándar de lo que significa ser un ente moral. Y ahí es donde el Papa aparece como sumo pontífice. Es un hombre que lo primero que hace, no se coloca zapatos rojos, sigue con sus zapatos. Son cosas básicas, son signos. ¿Sí? La Iglesia funciona con signos. No se va a vivir de acuerdo a un lugar, se queda en un lugar más humilde. En la mesa, no sé si tú has tenido la oportunidad, en la mesa almuerzan todos y almuerza él. Antes no era así. El boato, él ha tratado de alguna u otra forma, el anillo se lo saca. Él ha ido sacando este boato a poco. Pero lamentablemente adentro, como tú muy bien dices, hay una situación muy compleja, ¿de acuerdo?, que no te deja ir provocando los cambios más rápido. Yo espero sinceramente que este Papa tenga vida un tiempo, porque yo no sé cuánto vendrá, 5 años, 6 años, no lo sé, ¿de acuerdo? Vida racional para poder seguir trabajando dentro de esta dinámica. Ahora, estamos colocando al Papa muy arriba en cuanto a las tomas de decisiones, pero también el Papa se equivoca, ya como pasó con el obispo Barros, y en esas equivocaciones del Papa llevaron a que efectivamente tuvo que emerger desde las bases este movimiento de Osorno para poder sacar a ese obispo, si no, no sale. Marcel, estamos terminando, simplemente para terminar. ¿Es posible que veamos a parte de la jerarquía eclesiástica chilena formalizada, incluso acusada de delito, acusadas judicialmente de delito, incluso algunos con detención preventiva, como medida cautelar? Yo creo que podemos estar a puertas de situaciones en donde la justicia demuestre delitos. Y hoy día ese es el trabajo que tiene la Fiscalía. Y yo creo que todos, ustedes, nosotros los académicos y también la gente que nos está escuchando, tiene el deber de ayudar a que se esclarezcan los hechos. Una iglesia llamada católica no puede existir como está hoy día, ¿de acuerdo?, con un nivel de representatividad cada vez menor. Y además es un ente moral. Dirigida posiblemente por delincuentes. Dirigida por gente que no debería estar efectivamente en ese lugar. ¿No? Algunos sí podríamos denominarnos como delincuentes.
Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Buenas noches. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile.